Dice, una organización ha comenzado recientemente a subcontratar tareas en un centro de ingeniería de bajo coste, alto valor, ubicado en otro país. ¿Cuál de las siguientes debe proporcionar el Project Manager al equipo como una medida proactiva? Para PMI, entended que el Project Manager a veces tiene presupuesto para dedicarlo a formación del equipo. Es normal. O sea, no hay que esperar a que la empresa pague la formación. Para PMI, pues grandes proyectos, grandes equipos, grandes presupuestos. Para PMI es normal que tengamos una partida para formación, ¿vale? Entonces, si estamos haciendo un proyecto en el extranjero, pues hay que razonar y esto nos lo van a resolver leyendo las páginas del PMBOK. Esto aquí pues hay tema, no sé, de conciencia cultural o de código ético, si queréis. O sea, hay preguntas de este tipo, ¿vale? Que hay que razonar poniéndose en el lugar, ¿no? Entonces, primero, no cuestionéis nunca el enunciado, ¿vale? El enunciado me hace ver que tengo un presupuesto para impartir formaciones. Bueno, aunque no sea natural, yo no me comparo con mis proyectos, sino con los que, bueno, se supone que hacemos cuando tenemos muchos recursos, mucho tiempo, mucho equipo. Y entonces, si estamos en un país extranjero, tendríamos a lo mejor un curso de estos, lo cual convendría más. Por ejemplo, un curso de capacitación sobre las leyes. Bueno, realmente no es nuestro punto. Un project manager tiene que conocer la legislación, sobre todo cuando haces proyectos subcontratados o subcontratas una parte de tu proyecto, y ahí sí que te gustaría ser abogado, ¿no? Pero donde no sepas, te quitas de en medio y para eso habrá un departamento legal, ¿vale? Entonces, no tenemos que ser expertos en leyes, ¿eh? Tenemos que aplicar el sentido común y donde no sabemos, pues tendremos apoyos. Entonces, la A no te convence mucho. B, un curso sobre las diferencias lingüísticas. Aquí la comunicación puede ser un hándicap. C, una exposición a las diferencias culturales. Y D, un plan de gestión de comunicación. Eh, a ver, aquí hay un tema de PMIsmo también. Si nos dicen vamos a tomar un curso, tiene que ser sobre pues, algo más genérico que un plan. Un plan para PMI es algo pues, que se produce como parte de un proceso de gestión. O sea, realmente estamos preparando cómo será la comunicación del proyecto, planificamos muchas cosas y a lo mejor un output de ese esfuerzo es un plan de gestión de comunicación, pero no sería una formación de, ¿entendéis? O sea, para PMI, cuando reconozcáis, y esto lo vamos a ver en el curso, entradas, salidas, técnicas, herramientas, aunque no lo van a preguntar tal cual, sí tenemos que reconocer que esto lo necesito, esto lo genero, son documentos del proyecto, etcétera. Tenéis que estar familiarizados con ese tipo de artefactos, ¿no? Entonces, un plan de gestión de comunicación es un artefacto, llamarlo documento o información en general, pero no es un curso, ¿vale? Por eso aquí esta pregunta está fallada. Veis que habéis elegido D y produce un fallo, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería mejor? La A la hemos descartado también. Y entre la B y la C, ¿cuál os gusta más? La C. La C, ¿verdad? Si ponemos la C, es normal, o sea, haces un proyecto en un país extranjero, pues hay muchas diferencias culturales y eso afecta al entendimiento, afecta a la gestión, afecta a la comunicación, a la involucración de los interesados. Entonces, la B porque no es, también es correcta, pero tenéis que pensar una cosa, en este examen no hay que quedarse con la buena, hay que quedarse con la mejor, ¿vale? Yo puedo entender que la C es mejor que la B o que la incluye, porque parte de las diferencias culturales serán diferencias lingüísticas, entonces me gusta más la C. Entonces, el proceso es, entiendo bien la pregunta, me sitúo como PMI que me situé en un proyecto grandioso, ¿vale? No el típico proyecto que hago yo, pues de 2 mesecitos, 2 personas, ¿vale? Eso no es, si no te dicen nada, piensa en un proyecto a lo grande y en un proyecto extranjero, pues es normal tener un poco de diferencias culturales y bueno, eso se gestiona pagando un curso del proyecto. Ya habremos planificado partidas para formaciones, ¿vale? Entonces, si piensas así, primero te gusta la buena, luego descartas las otras y con esa doble vuelta aciertas seguro, ¿vale? Venga, sigo. Dice, los siguientes factores influyen sobre cómo ha de ejecutarse un proyecto, excepto
Hay veces que nos vuelven locos las negaciones. Y yo he puesto aquí una pregunta para que ya ricemos el rizo, ¿vale? Pero estas preguntas no demuestran nada, simplemente confunden, pero sigue habiendo algunas de estas, porque PMI tiene un plan para quitar preguntas así, en negación, porque no demuestran nada. Pero no podemos esperar que el examen quite todas estas, ¿no? O sea, ese examen que vais a tomar se genera en vuelo, ¿vale? Estáis en el mismo centro de examen y en vuestro ordenador sale un examen y en el ordenador del compañero sale otro examen. Evidentemente no podéis ver su pantalla, ¿no? Pero se genera en vuelo y hay muchísimo repositorio de preguntas, ¿vale? Esas preguntas son secretas, nadie las conoce, PMI las mantiene bajo llave. Y lo que sí hace PMI es una gestión estadística de la calidad de esas preguntas. ¿Vale? Saben exactamente qué tasa de fallo producen. Y bueno, pues habrá sus épocas en las que quieran afinar mucho y otras en las que quieran abrir mucho. Entonces ahí viene todo muy sistematizado. ¿Vale? Entonces seguramente hay muchísimos miles de preguntas y algunas de estas serán negadas. O sea, no pensemos que esto no lo van a preguntar así. Podría ser, ¿ok? Entonces, todo esto me influye en cómo yo gestiono, ¿vale? Excepto, ojo que hay que elegir la que no. Los involucrados, pues claro que me influyen. O sea, el proyecto termina cuando ellos alcanzan o superan sus expectativas. La organización, pues claro que sí. Si estoy en una empresa pública, o sea, en una empresa de la administración pública, el ministerio, pues ahí hay que regirse por unas normas muy estrictas, etcétera, y no puedo, tengo muchas restricciones, pero en una empresa privada a lo mejor puedo tomar yo proactivamente otras decisiones, etcétera. Entonces, claro que me influye en cómo gestiono mi día a día de project manager. La cultura de la organización ejecutante, claro que te influye. Puede haber una cultura de startup en la que tú tienes que gestionar proyectos de una forma muy, muy abierta y orientada pues, a maximizar un poco las oportunidades. Y si ahí para cada cosita amenazante pues cortas, pues no vas a quedar muy bien en esa startup que tiene que lanzar muchos proyectos creativos, ¿no? Entonces, claro que te tienes que situar, tienes que ser buen ciudadano de la organización ejecutante o ejecutora, performing organization. Esto ya os lo recuerdo, ¿no? Si queréis ver aquí la pregunta en inglés, pues la veis aquí. Voy a filtrar las falladas. ¿Cómo se dice organización ejecutante? Performing organization, ¿vale? Estas traducciones, eh, si eliges el examen con la traducción simultánea, ahorras mucho tiempo. Si te pasa como a mí, que bueno, pues no somos bilingües, ¿no? O sea, leemos más rápido en español. Pero ojo, oficialmente el examen es en inglés. Lo del español es una ayuda. No te garantizan que la traducción sea perfecta. ¿Vale? Entonces, me gusta verlo en español porque leo rápido, quito la paja del grano y entonces ya decido, pero cuando respondes se queda marcado en lo español, no en lo inglés. O sea, en lo inglés, no en lo español. ¿Me explico? Entonces, está bien que picáis aquí en la pestaña del Excel para ver cómo se traducen las cosas, si tenéis curiosidad, o que directamente hagáis el examen en inglés, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, aquí el tiempo cuenta, ¿okay? De momento, en esta fase del curso, no os preocupéis demasiado por el tiempo, pero ya al final, cuando estéis preparando la última milla, pues esto no lo pongáis a on, ponerlo a off, para que no os diga si falláis o acertáis, y hacer una simulación poniendo aquí la hora de comienzo. Podéis revisar, poner notas, filtrar para revisar solamente las que queráis revisar. La interfaz no es igual, pero la funcionalidad sí. ¿Okay? Y ahí podríais medir el tiempo. ¿Okay? Si yo aquí esto lo pongo a off, por ejemplo, digo, bueno, pues esta la voy a marcar para revisar, esta la voy a marcar para revisar. Entonces, llegas al final, habrás hecho muchas revisiones, pues esto voy a revisar, voy a filtrar las que he revisado, ajá, pues esta no es la C, es la que sea, y esta no es la C, es la que sea, ¿ok? Y finalmente, cuando ya queráis simular que entregáis el examen, pues lo que hay que simular es esto, le pones esto a on para ver los resultados, y aquí, bueno, anotas la fecha, la hora primero, ¿no? O sea, si hemos empezado a las 7, o sea, a las 5, y hemos terminado pues a las
6. Te mide el tiempo, ya ves tú, qué tontería, en Excel se puede medir. Pero si aquí, por ejemplo, pongo mucho tiempo, me calcularía que he tenido un mal rendimiento. Me lo calcula en el número de preguntas que en el examen de 3 horas y media te habías dejado sin contestar. ¿Vale? Es una regla de 3, pero ahí ya en esa última fase podéis ver si vais bien en tiempo o no, porque hay que entrenarse mucho. ¿Vale? No basta con acertar, tenéis que practicar mucho. ¿Ok? Pero esto no lo uséis así de momento. O sea, simplemente usarlo pues, para ir aprendiendo. Ponéis esto a on para que os vaya diciendo las respuestas, o sea, las soluciones, y tanteáis, ¿vale? Si no acertáis, pues cambiáis la respuesta y ya está. ¿Vale? Voy por donde iba. Si no tenéis preguntas, para ver solamente las falladas. Y aquí me decía, entonces, la A sí hace falta. Los involucrados, la organización y la cultura de la Performing Organization me hace falta. Entonces, la A no es buena. Veis que aquí alguien ha marcado la A, pero no es la buena, porque es excepto. ¿Ok? Eso sí me hace falta. B, la estructura de la organización ejecutora, claro que me hace falta, si es una estructura muy funcional o si es una estructura muy cross-departamental, muy matriz, o es una estructura proyectizada. Ahí el project manager manda mucho y tiene mucha jerarquía. Entonces, bueno, uno tiene que saber dónde está en ese tipo de organizaciones. La PMO me influye, claro, porque para mí son un stakeholder más. O sea, ellos me pedirán ciertos informes, tendré que rendirles cuenta, tendré que cumplir los métodos y las prácticas y usar las herramientas que ellos me dicen. O sea, la PMO es alguien para rendir cuentas, generalmente, ¿no? O sea, que también te facilita y te ahorra tiempo, pero también rindes cuentas. Entonces, claro que te influye. Y el sistema que se use para gestionar proyectos, el PMIS, el Project Management Information System, pues claro que te influye. Entonces, fijaos qué cosa más retorcida, que aquí la buena es la D, ¿vale? ¿Ok? Entonces, excepto ninguno. Esto es, lo puse así aposta para exagerar un poco las negaciones, para sembrar un poco en vuestra cabeza que a veces hay preguntas así de retorcidas y tenemos que elegir no la que es buena, sino la que no es buena. ¿Ok? Vale. Voy con la 5. Dice, recientemente, me paráis si hay dudas, ¿vale? Recientemente ha sido asignado como Project Manager a un proyecto clave del tipo COT. Bueno, esto depende un poco de la Performance Organization, ¿vale? En esta industria hay este tipo de proyectos, de construir, operar, transferir. Pues igual es un proyecto de ingeniería y construcción y bueno, a lo mejor si lo vemos en inglés nos entendemos mejor. Pero bueno, sigo. No es lo importante, esto es paja. Revisando la documentación inicial, descubrió que ha calculado con un margen de operación para los accionistas muy reducido. Bueno, es decir, imagínate que en el plan de costes hemos estimado demasiadas reservas, por ejemplo. Entonces, el margen que queda para el proyecto es muy, muy bajo. Y a lo mejor esas reservas pues es porque nos hemos querido cubrir para muchos imprevistos, ¿no? Entonces, si eso es demasiado reducido y no cuadra, pues a lo mejor puedo hacer algo. O sea, eso también, esa proactividad se le pide a un project manager, ¿vale? Que trabajemos con una estimación realista, una planificación realista, y si no es realista, hay que cambiarla. ¿eh? No podemos avanzar con una planificación obsoleta. Tiene que ser fiel. Lo que pone en el plan, si es un proyecto predictivo, pues a lo que me tiene que servir para saber lo que hay que hacer hoy, esta semana, este mes, etcétera, ¿no? Y si algo hay que cambiarlo, con mejor información se cambia. Entonces, ¿qué debo hacer si ese tipo del plan, esa parte del plan de costes no es correcta? Como usted no es responsable del coste durante el ciclo de vida, perdona, el project manager no es responsable del coste, pues claro que sí, ¿vale? A pesar, puede haber gente que te ayude, ¿no? Pero aunque no seamos formalmente el que debe rendir cuentas del margen que genera el proyecto, un project manager profesional tiene que aspirar a gestionar profesionalmente fundamentalmente los objetivos de gestión de tiempo, coste, alcance, y se te va a notar cuando lo hagas mal, lo vas a saber ahí muy tarde, porque van a ir a por ti. O sea, tú te ponen para tener a alguien al quien, al quien responsabilizar, ¿vale? A quien echar la culpa, hablemos claro, ¿vale? Entonces, duele mucho el coste, ¿eh? O sea, sobre todo que un proyecto se espere, que termine en un coste y se sobrepase. Ahí, ¿dónde está el project manager? ¿Qué ha pasado aquí? Necesitamos a alguien, no van a echarle la culpa al programador. ¿Okay?
Entonces, aunque formalmente no te digan, José, tú tienes que justificar el coste y tal, yo siempre me preocupo porque sé que a las malas voy a ser yo el que tengo que... Entonces, claro que tengo que... Entonces, esta frase ya no me gusta, ya no empieza bien, ¿vale? Entonces, hay preguntas así que te ponen ya en las respuestas a asumir cosas que no son profesionales y ahí quiere el PMI que tú te identifiques, ¿vale? O sea, tú estás examinándote como profesional, ¿vale? Y hay ciertas cosas que tienen que ir ya en tu ADN. Bueno, sigo leyendo. Dice, usted no tiene que preocuparse de los resultados operativos. Debe centrarse en los costes del proyecto desde el inicio hasta el traspaso, pero también es responsable que no piense solamente en mi trozo de proyecto hasta que tengo el cierre, sino qué queda después. A lo mejor yo tomo decisiones que hacen una operación más barata y me interesa, ¿vale? Y lo razono y, bueno, pues a la organización le va a interesar. Pero podría ser egoísta y callarme eso y decir, no, que no se entere nadie, vamos a utilizar estos materiales a pesar de que luego sabemos que tendrán un mantenimiento más caro. Eso ahí ya estamos hablando de del código deontológico, del código profesional, ¿vale? Tú eres un profesional responsable y te debes un poco a esto como un oficio. Entonces, no es ético. En la pregunta A, primero, te hablan de que no eres profesional, porque una parte importante pasas de ella, y por otra parte, pues utilizas mala praxis, no es muy ético. Entonces, la A no te gusta por muchos motivos. ¿Okay? B, asegurar el máximo beneficio mediante la compra de mejores materiales y más baratos, artículos, componentes, módulos, posiblemente en gran número a diferentes proveedores. Bueno, oye, ¿por qué no? O sea, dices, ya, pero es que el Project Manager no suele tener autoridad. Hay proyectos en que sí. Pensad que PMI cubre todos los proyectos del mundo. Es un estándar, ¿vale? Entonces, no se restringe. Entonces, habrá proyectos, te imaginas, habrá proyectos en los que el Project Manager compra o emite la orden de compra, ¿no? Y ahí puede tomar decisiones si a este proveedor o a este proveedor o hacemos que te hagan un descuento por volumen o lo que sea. Ese tipo de cosas, si tienes que gestionar con mejores resultados de coste, pues igual cuadra. Entonces, esta no te disgusta demasiado, sigues leyendo. No te pares, no te ciegues cuando encuentres una, porque tienes que demostrar que todas son malas, salvo una. Y esa doble pasada es interesante, porque a veces fallamos así. C. Crear un plan realista desglosado a un nivel de detalle suficiente, desarrollar todos los procesos de gestión de riesgos. Ojo cuando nos mezclan áreas, ¿vale? En el curso vamos a ver 10 áreas de gestión que realmente no gestionas así, no separas así, ¿vale? Pero en el examen, como es un examen sobre el conocimiento que tenemos, ese conocimiento sí se puede meter en estancos, o sea, en capítulos estancos, ¿no? O sea, realmente tú de lo que tienes que saber, que es infinito, pues se puede organizar en 10 capítulos, ¿vale? Integración, alcance, tiempos, costes. Entonces, sospechad cuando una pregunta os mezclen, porque quieren descubrir que tenéis un fallo de concepto, ¿vale? Es decir, si me hablan de costes, me sitúan en costes, pero luego me responden riesgos, claro que todo está relacionado, pero sospechad que por ahí no vamos bien, ¿ok? Entonces, desarrollando un plan desglosado a un nivel de detalle, bueno, sí, puedo detallar más, pero eso no me va a reducir los números, ¿vale? No sé, vale, a ver, igual sí, ¿no? Igual si hago una estimación de abajo a arriba, porque conozco mucho los detalles, pues ahí puedo quitar errores en la estimación y a lo mejor el número final pues es más reducido en los costes y por eso me queda más margen. Pero no te gusta esto que te desarrollen todos los procesos de gestión de riesgos. Cuando veamos riesgos, veremos que hay procesos en planificación, pero es que también hay procesos en ejecución. Entonces, tampoco te gusta eso, que te sitúen. No es que te sitúen solamente en un área 7 del capítulo de costes, sino que luego te ponen una respuesta del capítulo 11, riesgos, te están confundiendo knowledge areas, áreas de conocimiento, y por otro lado también te están mezclando grupos de procesos. Te sitúan en plan y ahora te dicen ejecución, porque dicen todos los procesos de riesgos, pues también quieren que vea procesos de ejecución, pero si estamos planificando, no tocará todavía monitorizar riesgos, controlar, implantar planes de respuesta. Entonces, cuando sabéis un poco pues esta jerga PMI, pues esto lo aciertas. Ahora,
Inicialmente, sin este conocimiento es normal que falléis, ¿vale? Pero la C no la pondríais, como aquí habéis contestado, ¿vale?